Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Buenas tardes, amigos y amigas de nuestra ciudad de Los Ángeles, de nuestra provincia del Biobío. El día de hoy estamos reunidos junto a ustedes en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, jueves 4 de mayo, ya iniciamos este quinto mes del año, como pasa el tiempo. Impresionante, porque en los colegios también el cierre de semestre es a finales de junio, entonces todo se empieza a apurar. Pero bueno, estamos con harta energía, estamos todavía con estas ganas de poder mostrarle a ustedes el mundo de la docencia y la vocación por la pedagogía. Recordarles que como programa tenemos el objetivo de valorar la vocación docente y mostrarla a través de la experiencia de quienes nos visitan semana a semana. El día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos vienen a conversar sobre un tema importantísimo en la formación inicial docente: las prácticas progresivas y profesionales que se enfrentan quienes deciden educar. El día de hoy vamos a conversar sobre eso, sobre la relevancia que tiene este proceso y las experiencias, ¿por qué no?, que han tenido nuestros invitados, ¿cierto?, en esta etapa, ¿cierto?, de su formación. Bueno, vamos a comenzar presentando a quienes tenemos el día de hoy. Ya, en primera instancia voy a presentar a quienes nos visita por primera vez. Coordinador del eje de práctica, él, cierto, se encarga de toda la coordinación que tiene que ver directamente con el Departamento de Ciencias Naturales y Biología del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, así que le vamos a dar la bienvenida más cordial y esperemos que esta sea una experiencia inolvidable al profesor Víctor Fernández. Bienvenido, profesor Víctor. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Felices. Un gusto tenerlo por acá y bueno, inédito, lo habíamos dicho detrás de cámara, tenemos a dos Fernández el día de hoy en pantalla. Bueno, y también alguien que ya se repite el plato por segunda vez y nos viene a visitar, pero hoy a comentar y a conversar sobre esta temática, a un profesor que ya es de la casa, porque cuando nos visitan por segunda vez ya es de la casa, y nos viene a mostrar también y a comentarnos, ¿cierto?, sobre esta vocación por la pedagogía, el profesor Fred Fernández. Bienvenido, profesor Fred. Muchas gracias de nuevo por dejarme entrar a la casa, ya. Me siento muy contento de ese trato, ¿cierto?, de esa bienvenida, y muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para contarles. Ya, yo creo que vamos a tener un muy buen programa porque yo creo que vamos a desarrollar grandes ideas, ¿cierto? Estamos en la educación del siglo XXI, así que a la vanguardia con ella. Exactamente, así que muchísimas gracias, profesor. Bueno, el profesor Fred, más está decir que es jefe de unidad técnico-pedagógica del Colegio Marta Brunet. Así que, bueno, están aquí los dos profesores ya sobre la mesa para conversar, pero vamos a comenzar como lo hacemos todas las semanas, ¿ya? Vamos a informarnos un poquitito sobre lo que ha sido esta semana, ¿ya? Y quiero dejar para ello a Araceli Orias para que presente lo que son los avisos y noticias de esta semana. Araceli. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y a nuestros invitados. Como ya dijo Luis Francisco, hoy yo les voy a presentar los avisos y noticias. La primera noticia se titula: Profesora concientiza a niños sobre el lavado de manos con asqueroso pero efectivo experimento. La noticia habla de profesora estadounidense que realizó un experimento científico en el cual enseñó a sus estudiantes sobre la importancia del lavado de las manos. Así quedó evidenciado en 5 fotografías, cada una con una rebanada de pan de molde expuesta a condiciones específicas. Ahí se puede apreciar en las imágenes cómo habían algunos panes más afectados que otros. La siguiente noticia se titula:
hasta 44 millones de pesos al año, Estados Unidos busca profesores chilenos que enseñen español. Esta noticia se trata de un programa de intercambio que está abierto a docentes con la finalidad de enseñar a los estudiantes español, además de la cultura y herencia chilena. Esto incluye los pasajes a Estados Unidos, el seguro de vida, seguro médico y múltiples capacitaciones. La siguiente noticia se titula: Región del Biobío, Subsecretaría de la Educación Parvularia lidera actividades de fomento lector, educación rural y proyectos de infraestructura. Esta es referida hacia el mes del libro, donde hay una biblioteca CRAP del 2023 que es una iniciativa que busca incentivar la lectura de los niños, niñas y jóvenes desde el primer año de transición, es decir, desde prekinder y kinder hasta cuarto medio. Esto que hace, invita a recomendar a los estudiantes un libro mediante un video de no más de 92 minutos y subirlo a YouTube. Las postulaciones o los que quieran subir este video los van a estar recibiendo hasta el 5 de mayo. Bien. La siguiente noticia dice: incendios forestales. Mineduc entrega más de 8.000 libros a establecimientos dañados y anuncia nueva beca para estudiantes de localidades afectadas. Esta noticia habla de medidas de apoyo a estudiantes y comunidades escolares damnificadas por los incendios forestales ocurridos durante el verano. La primera será una entrega de bibliografía a la región del Biobío y la Araucanía. Y la segunda será una beca de alimentación a los estudiantes, ya sea de fondo monetario o, como ya dije anteriormente, de alimentación. La siguiente noticia es una noticia que a nosotros como el campus está más cercana hacia nosotros, es la celebración del Día Internacional de los Anfibios que se realizó en nuestro campus, donde estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología del Laboratorio de Ecofisiología de Herpetoses celebraron el Día Internacional del Anfibio mediante una muestra en el STAM con una finalidad de incentivar el conocimiento y conservación de este grupo de animales que ya muchas veces se encuentran extintos algunos. Ahora nos vamos a los avisos. Ahora hablamos de un proyecto de interdisciplina, disculpen, no puedo pronunciar bien la palabra. Interdisciplina, dejémoslo ahora. Muchas gracias, Luis. El cual habla de los siguientes requisitos. Debe ser alumno regular de pregrado o posgrado. La actividad se va a realizar fuera del campus UDEC, debe contemplar trabajo interdisciplinario y debe tener el respaldo del jefe de carrera o director del programa. Para más consulta o postulaciones lo pueden hacer a través del enlace que se ve en la presentación. El siguiente aviso es con respecto a un concierto de aniversario de la UDEC, el cual se va a realizar en el gimnasio del campus Los Ángeles y va a ser el 11 de mayo a las 19 horas. Este va a ser como una especie de invitación en honor a los 104 años de la universidad y a los 61 años del campus Los Ángeles. Ahora nos vamos con las efemérides. El sábado 29 de abril es el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios. Este se celebra con el objetivo de proteger a todas las especies de anfibios en el mundo, ranas, sapos, tritones y salamandras, denunciando el grave peligro de desaparecer que corren estos animales de sangre fría, debido a la pérdida de su hábitat y los desechos tóxicos y contaminantes y el cambio climático. La otra efeméride, que ya pasó también, fue el lunes 1 de mayo, que fue el Día Internacional de todos los trabajadores, y espero que todos los presentes hayan podido descansar y disfrutar ese día. Este se celebra en conmemoración del movimiento obrero mundial. Tiene sus orígenes en 1886 y es una huelga iniciada ese mismo día, y el mismo año evidentemente, en donde una de sus reivindicaciones era jornadas laborales de 8 horas. Y eso han sido todas las efemérides, avisos y noticias de esta semana. Muchas gracias a todos quienes nos están enviando. Espero que disfruten este programa. Los dejo con Luis Francisco. Gracias, Araceli, gracias al equipo audiovisual por estos avisos y noticias. Y bueno, oye, qué impactante esa noticia de que Estados Unidos busca a profesores, ¿eh? Cualquiera diría, por ese monto, cualquiera. Ojalá en Chile pasara algo similar.
Bueno, vamos a partir con nuestra conversación y quisiera contextualizar a la gente un poquito que nos está viendo, porque sé muy bien que toda la gente que nos ve a lo mejor no es pedagogo, ¿ya? Y entonces a lo mejor contextualizar de que el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que viven todos los que se dedican o los que eligieron en algún momento educar, ¿ya? Todos los que entraron a una carrera de pedagogía se ven enfrentados a lo que son las prácticas, ¿ya? Así como cualquier otra profesión, ¿ya? Pero en esta instancia vamos a hablar de la importancia que tiene esa práctica, cuál es la finalidad que tienen esas prácticas en el mundo de los profesores y cómo se lleva a cabo, ¿ya? Porque no es una práctica tampoco que dejar pasar, ¿ya? Hay prácticas también que realizan otras profesiones, pero esta es una práctica muy supervisada y muy humana, con hartos requisitos y hartas cosas que requiere el mundo educativo, ¿ya? Entonces, vamos a pedir a Víctor Fernández que nos pudiera un poquito contextualizar, ¿cierto? Bajo qué foco se instaura este término de prácticas progresivas, porque siempre teníamos ese contexto de que las profesiones, y muchas de las profesiones que hay, existe una práctica profesional, ¿ya? Y en la pedagogía, por muchos años, y muchas universidades también, optaron por eso, de que finalmente fueran 4 años en la malla de la teoría, del conocimiento, y finalmente la práctica profesional llegaba al último año. Pero ahora se instaura este término de prácticas progresivas. ¿Bajo qué interés se instaura esto, Víctor? Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que la práctica, ¿cierto?, busca eh, cambiar la modalidad en que los futuros docentes van a hacer docencia, porque la forma de hacer docencia cambió a lo largo de los años. Entonces, hoy día los docentes ya no son meros transmisores de información, ya no son los que hacen un dictado, por ejemplo, o se paran al lado del pizarrón y dictan la materia, escriben la materia en la pizarra. Ya podríamos decir que no son entes que entregan información, sino que los docentes hoy día son personas a cargo de facilitar el aprendizaje. Entonces, el hecho de ser un facilitador no es algo sencillo. Hay que, de cierta forma, aprender a ser un facilitador, porque tenemos la carga de estos cientos de años donde el maestro enseñaba y el aprendiz escuchaba y aprendía en la medida que podía. Entonces, el nacimiento, ¿cierto?, de este progreso, de este proceso de desarrollo docente, busca que los estudiantes desde su tercer año ya tengan contacto con las aulas para que vean cómo es el funcionamiento, cómo es que estas interactúan, cómo es que los estudiantes interactúan entre ellos, con el docente, fuera de la sala, y de esa forma ellos se vayan empapando de la nueva modalidad de enseñanza, aquella que tal vez ellos no vivieron. Entonces, las prácticas progresivas nacen a partir de eso. Una práctica inicial donde tenemos los primeros esbozos, qué es lo que hay que hacer, algunas intervenciones, una práctica intermedia donde ya hay más intervención, donde se busca que ellos puedan afiatarse con el estudiantado, y ya por último, ¿cierto?, las prácticas avanzadas, donde ya tienen un contacto más completo, y finalmente lo que es la práctica profesional, donde ellos ya prácticamente, el estudiante de pedagogía es el profesor, ¿cierto?, se transforma en este facilitador y tiene un mentor que le apoya, que le ayuda, que le acompaña para corregir ciertos errores y, por supuesto, para evaluar su práctica docente. Tenemos que considerar también que los mismos docentes en ejercicio también tienen una evaluación y que, por supuesto, todo este proceso también les sirve a ellos. Entonces, uno como docente jamás termina de aprender a ser un facilitador, digamos. Exactamente. Y qué bien conectarlo, ¿cierto?, con las necesidades de hoy en día, que es cierto, las demandas en la educación son mucho más grandes y para el profesor, ¿ya? A eso es lo que voy, ya el rol orientador, el rol de muchas veces psicólogo, de educador, de entrega de conocimiento, de facilitador, me gustó ese término porque es muy ad hoc a lo de hoy. Que por eso finalmente nace esto. Ahora, profesor Fred, usted ha recibido a estudiantes allá en el colegio. ¿Qué ventajas ve usted sobre que se hayan instaurado estas prácticas progresivas?
Muchas gracias. Escuchaba atentamente al profesor y hace una analogía que ya yo creo que ya no se discute. Antiguamente había una forma de enseñar y ahora hay una forma nueva de enseñar. Entonces, algo tenía que ocurrir con las prácticas también. Algo tenía que ocurrir. Inevitablemente el profesor me llevó a mi práctica profesional. Me llevó a aquella práctica anual, ¿ya? Donde lo que aprendí, miren los recuerdos que me dejó, aprendía que tenía que llegar temprano, que tenía que usar delantal, que no podía perder el libro, y fue una serie de así, chequeos. Y mi práctica profesional se aprobó gracias a que tuve TIC en en todos los ítems. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué consisten las prácticas profesionales? Entonces, qué es lo que cubre? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el foco de aprendizaje? Y la verdad es que liderar una escuela no es fácil, pero hay muchas lecturas que señalan que es posible lograrlo si nos enfocamos en un qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. O sea, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, ¿dónde está la necesidad que se tiene que cubrir? Y la palabra es tiempo. Entonces, el profesor lo que tiene que aprender es a poder aprender a utilizar el tiempo para tener tiempo de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque eso fue lo que yo he visto en todo el profesorado que yo he visto que circula y también en las prácticas profesionales. No es el chequeo de cosas que tengo que cumplir, sino que cómo distribuyo mi tiempo. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí apunta a que debemos cambiar el modelo de educación. Y yo creo que está muy bien lo que está haciendo mi universidad, donde yo egresé, ¿ya? De instalar la práctica progresiva en distintos conversatorios, en esas cosas que ocurren en las universidades una vez al año, donde nos enclaustramos, era ¿cuándo vamos a entrar a la mientras más antes entremos mejor? ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros no llegáramos a quinto a hacer clases, sino qué pasaría si entráramos antes? Y resulta que la pregunta ahora ya tuvo respuesta, tuvo una acción. Preguntémonos ahora entonces, ¿qué vamos a cubrir con eso, con eso ahora de entrar antes? ¿Es llegar y entrar a mansalva? Entonces, hay dos elementos yo creo que se consideran en las prácticas progresivas y que yo las veo muy bien en la Universidad de Concepción. Primero, incluirlos en un buen ambiente laboral. ¿Ya? Si no hay un ambiente laboral de aprendizaje, perdido. Así que los centros de prácticas tienen que funcionar con un buen ambiente laboral. Y segundo, es un aprendizaje que es del modelo tipo coach que se utiliza ahora. Ya el alumno que llega a la práctica progresiva no recibe un tutor, sino que recibe un coach, alguien que le va enseñando cómo él va aprendiendo a utilizar el tiempo. Porque recordemos que el profesor tiene que adquirir experiencia, tiene que aprender el trabajo administrativo, debe manejar el tiempo laboral y hay un elemento que ahora yo diría el siglo XXI no marcó, tiene que aprender a manejar sus emociones. Mucho apoyo emocional debe tener un profesor ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de una práctica progresiva. Yo he visto las pautas de evaluación y las pautas de evaluación ya no chequean elementos de tener o no tener, sino que evalúa una progresión de cómo el alumno distribuye el tiempo. Tiene tiempo para observar, tiene tiempo para planificar, tiene tiempo para preparar un material y tiene un tiempo para ejecutarlo. Y la ejecución requiere mucho esfuerzo, apoyo emocional, porque hay que prepararse para enseñar. Hay un elemento que yo quisiera dejar aquí en la conversación. El profesor tiene que planificar el contenido. El profesor ya salió en sus 4 años aprendiendo todo lo que tenía que aprender en biología, en matemática, en lenguaje. Lo que tiene que aprender es cómo va a ser la clase. ¿Ya? Y eso creo que no hay asignatura todavía que lo enseñe. Así que eso es lo que estaría cubriendo las prácticas progresivas. Sin duda. Bueno, a mí me ha tocado vivir esto de las prácticas progresivas y yo creo que es es una metodología bastante ambiciosa, ¿ya? Porque es ambiciosa ya en el sentido de que le pide al estudiante, al futuro profesor, que haga ciertas cosas y que alcance ciertos niveles, ¿ya? Porque como bien decía el profe Fred, el ideal de esto es ir alcanzando, ¿ya?
pero es una ayuda enorme en el sentido de un futuro profesor, porque uno llega a la práctica profesional y ya no hay muchas cosas nuevas, por así decirlo, simplemente es ejecutar y subsanar, es como ir tapando todos esos hoyitos que quedaron en el camino e ir colocándole, ¿cierto?, el máximo empeño para que las cosas salgan bien. Ahora, este camino de lo que decía el profe Fred, ese coach que va, ¿cierto?, armando este camino, haciendo un poquito más fácil el camino, eso en realidad. Em, Tiene que tener cierto, algunos, no sé si requisito, pero sí podrían ser requisitos porque también un profesor mentor tiene que querer ser mentor. Ya a mí me pasa mucho de que a lo mejor las instituciones, no sé si en todas, designan, ¿ya? Pero hay instituciones, no sé si el profe Fred lo hace en su colegio, pero hay instituciones que preguntan antes al profesor si usted podría recibir a un alumno en práctica. ¿Cuál es el perfil de un profesor mentor para que aporte finalmente a la formación de un profesor? Profesor Víctor. Sí, bueno, lo primero es que un profesor mentor tiene que ser reflexivo sobre su propia práctica. Es una de las cosas más importantes que debe tener. Primero es ser reflexivo, porque de esa forma él va a poder corregir sus propios errores, ya sea por capacitación o por documentación o por estudio autodidacta. Entonces, la idea de reflexionar sobre su práctica y hacer mejoras sistemáticas va a ayudar a que cuando reciba a un estudiante en práctica pueda poner estos tips que son importantes y que a veces dejamos de lado porque consideramos que pueden no ser importantes. Entonces, un profesor mentor que es reflexivo sobre su práctica va sobre su propia construcción a construir la práctica del estudiante. Entonces, ese es un eje importante. Y lo otro, asumir también un mentor que las realidades cambian. Los estudiantes no siempre son los mismos, no puedo repetir la misma fórmula para todos los primeros medios que tengan el mismo colegio. Entonces, por lo mismo, él debe ser capaz, ¿cierto?, de asumir que debe cambiar la fórmula, debe adecuarse. Y por supuesto, tener un dominio del contenido, planificar con eficiencia, que son estos checks que nosotros podemos tener. Pero el profesor mentor debe ser animado, debe ser alguien que motivante. Tenemos que considerar que el profesor mentor está recibiendo a los futuros pedagogos. Y si como profesor mentor no tengo esa capacidad, difícilmente el futuro pedagogo va a enamorarse de lo que es su profesión. Entonces buscamos eso, que los mentores sean capaces de llevar este amor por la pedagogía en cualquier área, pero que el estudiante, el practicante, sea capaz de recibirlo. Me gusta mucho eso, reflexivo, y lo otro que sea, claro, que sea alguien que motive por la pedagogía, ¿ya? No desmotive, ese es el ideal. Y que tenga, claro, que tenga muy claro este perfil, en qué práctica vamos, ¿ya? O sea, una práctica inicial o práctica intermedia, ¿cuáles son los objetivos de esta práctica a alcanzar? ¿Ya? Es importante eso también. Profesor Fred, usted en base a su experiencia y en base a sus colegas, a los profesores que trabajan con usted, ¿qué usted les recomienda siempre a los profesores mentores respecto a quienes llegan ahí a hacer sus prácticas profesionales? Es que no tengo que hacer las recomendaciones de quienes llegan. Y yo lo que veo es lo que ellos son. Claro. Yo me enfoco en el profesor que le entrego. Y yo sé quiénes son. Entonces, yo creo que hay un elemento que es característico de los profesores que nosotros entregamos. Bueno, nosotros tenemos mucha compañía también del área de matemática y otras asignaturas. Aquí estamos hablando de ciencias naturales. Pero lo principal que yo veo que mis profesores mentores es que le dan algo que tiene que ser progresivo, ¿ya? Y que debería terminar consolidado, que es la seguridad. Un profesor que da seguridad, ¿ya? Y ahí no juzgaría yo las características personales del profe, sino que yo ahí lo que pongo en juego al alumno que llega es que él va a aprender a ser seguro, ¿ya? Por ejemplo, en la medida en que el estudiante entienda que, a ver, la carrera de profesor es estresante,
¿ya? Y no le vamos a quitar el estrés a la carrera de profesor, pero sí podemos reducir esos niveles de estrés. Y la respuesta es, ¿cómo? Distribuyendo bien tu tiempo, ¿ya? Y un profesor que distribuye bien su tiempo, un profesor que le dedica el tiempo a planificar necesario, que le dedica tiempo a revisar, que le dedica tiempo a pensar cómo hacer la clase, ¿qué te entrega? Los problemas van a seguir existiendo siempre, pero el profesor que le dedica tiempo va a adquirir seguridad. O sea, esto hay que enfrentarlo, esto hay que abordarlo, y esto se soluciona así, y esto se soluciona de esta otra manera, y le dedica tiempo a la, como dice acá el profesor Víctor, a la reflexión. ¿Ya? Finalmente, ¿qué es lo que logra? Seguridad. Y yo me atrevo a decir que mis profesores son muy seguros, ¿ya? No son infalibles, pero sí son muy seguros, ¿ya? Son muy, muy seguros. Ya saben cuál es el camino que tienen que desarrollar, ¿ya? Y si no era el camino, bueno, tomamos otro. O sea, con seguridad. Aquí no existe el acierto perfecto. Ya lo que tenemos acá, como le decía, es la adquisición de experiencia. ¿Ya? Y si hay un elemento que un profesor me entrega, seguridad. Yo tuve, mire, uno depende de la escuela que tuvo, uno lo desarrolla. Yo tuve un profesor, y aquí voy a quizás pecar de soberbio en este programa, y no me van a invitar más, ¿ya? Por lo que voy a decir. Yo tuve un profesor que hacía clases frontales, ya que es un horror ahora. Pero el profesor que era mentor conmigo me dijo, yo hago clases frontales, pero yo hago las mejores clases frontales del mundo. Mm. O sea, soy bueno, soy bueno. Entonces, ¿qué me dijo con eso? Se puede, pero hay que ser seguro. Hay que adquirirlo con seguridad. Entonces, cualquier metodología que venga después, si tú le enseñas que hay que estar seguro de lo que estamos haciendo, vamos adelante. Esa es la característica de mis profesores acá, mentores. Qué bien, qué bueno. Y lo otro, eso es súper positivo, o sea, entregarle la confianza tanto al profesor, ya, Mm. de que puede ser mentor, ya, que es capaz de poder ayudar a otro. Y lo otro, claro, lo que decía uno de ustedes dos delante, que ahora se me vino a la mente, parece que el profe Fred, el tema de un buen clima, ya, Mm. cuando un chico que está encantado con la pedagogía llega a un buen clima laboral, es la mejor ganancia que puede haber, ya, porque el proceso de práctica, el proceso, es como conocer una casa nueva, lo va a hacer bien, ya lo va a hacer seguro, lo que decía el profe Fred. Ahora, me gustaría un poco porque también, bueno, no creo que criticar al sistema, nosotros no somos los profesores buenos para criticar el sistema, Mm. pero sí hay cosas que podemos mejorar, ¿ya? Y yo creo que el programa también tiene un propósito de poder reflexionar, ¿ya? En base a lo que tenemos hoy en día. Profesor Víctor, por parte de la universidad, y después voy a ir por el lado de los colegios, con el profesor. Por el lado de la universidad, ¿hay algo más que agregar a las prácticas progresivas según su criterio? ¿Ah? Aquí quitemos el rol coordinador de qué práctico, no. Según el criterio del profesor Víctor, ¿ya? Una persona que fue formada también por la universidad. ¿Hay algo que agregar, hay algo que restar, hay algo que considerar dentro de las prácticas progresivas? Me pones en conflicto. Me encanta colocar en conflicto. Entre el conflicto de la individualidad del profesor y de aquel que está aquí en el apoyo, ¿cierto?, a las prácticas o al eje práctico. La verdad es que lo que comentaba yo anteriormente de la reflexión y el dar vueltas sobre aquello que estamos haciendo es un ejercicio constante, al menos acá en el eje de prácticas de la universidad. Se están revisando siempre las formas, el simple hecho de posicionar a un estudiante en determinado colegio, se reflexiona por qué este colegio, por qué este otro, cómo llegamos allá. Entonces, hay un trabajo minucioso que a veces es difícil por el tema de los papeleos y todas las cosas que hay detrás. Pero la verdad es que las prácticas siempre necesitan ir a la vanguardia y estar actualizándose constantemente. Entonces, es un ejercicio que el eje de práctica está trabajando, está evaluando hoy día, ¿cierto? Hablando como parte de este eje. Y de forma individual, la verdad, como Víctor, ¿cierto? Como ajeno a,
A veces considero que necesitamos, ¿cierto?, que los estudiantes del eje práctico tengan más contacto por ellos mismos con los establecimientos educacionales, que ellos se atrevan a conversar directamente con más jefes de UTP, con más docentes, que motivarles a que ellos busquen estas instancias de conversaciones informales, porque a veces pensamos que el mundo del profesorado es un mundo muy numeroso y muy abierto, pero los profesores también se agrupan y entre ellos establecen comunicaciones. Entonces sería interesante que nosotros tal vez como universidad pudiéramos abrir más conversatorios de cosas generales en cuanto a la docencia. Si lo llevamos al ámbito que estábamos conversando antes del clima laboral, el estudiante de pedagogía, independiente de la pedagogía, debe entender que se va a encontrar con climas que pueden ser muy hostiles o muy pacíficos, dependiendo del lugar en que trabaje, y que se va a encontrar también con realidades de estudiantes muy hostiles y también otras que son muy pacíficas. Entonces, es importante que nuestros estudiantes puedan conocer la diversidad de posibilidades. Y es algo que esta práctica progresiva sí entrega, pero que tal vez podríamos mejorar con mayores conversatorios, con mayor cafés, con otras instancias que favorezcan esta discusión. Sí, sí, es algo, es muy cierto. Incluso uno batalla casi siempre como alumno en práctica en irse al colegio que uno se siente más cómodo. Claro. Y volvamos a repetirlo y volvemos a repetirlo, pero muy cierto lo que dice el profesor Víctor aquí, que hay que también hacer que el profesor o el futuro profesor se enfrente a estas realidades, ya no con la forma de ser punitiva, ni de castigar, ni de que lo pase mal, sino que al otro sentido, de formar estas competencias que en algún minuto, uno de los dos lo decía, también van a ser evaluadas. Ya hay un sistema que hoy día también evalúa al profesor en diferentes contextos. Ya, así que bueno, profesor Víctor, que nos comente eso. Pensé que no me iba a responder al principio, pero me respondió la pregunta. Bueno, el profesor Fred, ¿usted tuvo solamente práctica profesional, profesor Fred? ¿O tuvo progresivas? No tuvo, ¿cierto? Cuando usted se formó como profesor, Práctica profesional profesional. en aquel año, no lo vamos a decir cuál. Muy bien. Profesor Fred, ¿usted cómo cree que tienen que ser la retroalimentación con...? Porque sabemos muy bien, profesor Víctor lo sabe, yo también, hay profesores que van a supervisar, ya hay un profesor mentor que acompaña al lado. La retroalimentación, ¿qué valor tiene en este proceso a su consideración? Ya, muchas gracias, muy buena la pregunta. Eh, la respuesta la tenemos en la literatura de investigación. La respuesta. Las investigaciones que están asociadas a acompañamiento al aula, ¿cierto? Las que están asociadas también a escuelas efectivas en contextos de pobreza, inclusive, ya han señalado que han trabajado al equipo de profesores, ¿ya? Y todas apuntan a el modelo de retroalimentación tipo coach, o sea que no es el chequeo, ya siglo XX, no es el chequeo, sino que tiene una metodología de entrega, ya, por ejemplo, uno va a una clase, puede estar, mire, incluso la literatura dice que bastan 15 minutos para poder corregir un profesor y hacer una mejora, y hacer una mejora importante. ¿Ya? Bastan 15 minutos que un tutor o un mentor esté viendo una clase. Y dice que uno le puede entregar 3 felicitaciones al estudiante y una por corregir. Y trabajamos en esa corrección. Cuando corrige, ya tiene 4 fortalezas. Por lo tanto, después buscamos otra observación, en 15 minutos le vamos a encontrar algo, lo felicitamos por 3 cosas más y le encontramos otra opción de mejora. Y ya no va a tener 4, 5, va a tener 6 fortalezas. ¿Qué dice la literatura? Dice que si nosotros utilizáramos frecuentemente este sistema, a un profesor que trabaja 1 año, lo adelantaríamos 3 años. Eso dice. ¿Ya? O sea, con 1 año de trabajo de mentoría, de una retroalimentación tipo coach, ganaría la experiencia de un profesor de 3 años, que aprende así a golpe y porrazo.
O sea, esa es la metodología. Yo creo que uno tiene que ser más de ese tipo, no el chequeo de punteo de ideas, de cosas que hacer, sino que buscar un elemento que el estudiante tenga que mejorar, porque como profesores es una carrera, ¿cierto?, que exige mucha perfectibilidad a cada momento, ¿ya? Y tenemos que tener esa capacidad. Y este es el segundo elemento, ¿ah? La capacidad para poder escuchar lo que el otro me dice, ya, que puede ser un par, puede ser un directivo, cualquiera, ¿cierto?, que me pueda decir en qué puedo mejorar y corregirlo, ¿ya? Y sin llorar. Y es el elemento que yo agregaba, que es el aspecto emocional, ya que yo creo que es el elemento que yo invitaría a la universidad a que desarrollara. Hay literatura para eso, de cómo apoyar a los alumnos en su fortaleza emocional, ya para poder enfrentarse, porque el profe habló de muchas cosas, del contexto laboral, y habló también de la diversidad de estudiantes con los cuales se pueden encontrar desde lo más hostil hasta lo más pacífico. O sea, la fortaleza emocional tiene que ser fuerte y poderosa. Sí, sin duda. Luis, Profesor Víctor. sí, sí, quería comentar que, bueno, hoy día lo que dice el profesor Fred, ¿cierto? Se ve cada día más en el mundo del profesorado cuando en sus trabajos colaborativos, y yo creo que es un tema que han tocado aquí en el programa, hablan de los clubes de video entre profesores, pequeños extractos, 5 minutos, y van sacando conclusiones, van mejorando la práctica. Si eso nosotros lo abocamos también a los estudiantes, a los futuros docentes, sin duda tendríamos los mejores docentes del universo. Qué bien, ¿ah? Qué bien que hoy existan esa herramienta, y lo otro, que algo que decía el profe Fred. Es importante, yo creo que por parte de la universidad, porque desde ahí salen los futuros formadores, darles esa seguridad y enseñarles a escuchar, ¿ya? De alguna forma. Yo sé que es difícil, porque a veces llegan a los centros de práctica y para qué estamos con cosas. A uno le dicen, no, es que esta cosa, y a uno igual el orgullo se le va, y como que, ya, se genera una sensación, ¿ya? Pero yo creo que eso es algo de formación también, ¿ya? Profesor Víctor, usted, esta es una pregunta muy personal, ya, porque yo tengo una opinión muy personal también. Me gustaría preguntarle a usted, el CPIP dice, ¿cierto?, de alguna forma, que las personas que pueden ir a supervisar prácticas no necesariamente tienen que ser pedagogos. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted, más que no está de acuerdo, para que no lo coloquemos tan tenso, ¿usted le haría alguna modificación a eso? De nuevo me pone ahí en el filo de la navaja. Es lo que piense usted, no como coordinador. No, es que fui invitado como coordinador, tengo que ponerme en la situación. Pero mira, depende, eso depende mucho de lo que nosotros queramos observar, porque si se trata de habilidades pedagógicas, tiene que ser un pedagogo, tiene que ser alguien que tenga las herramientas necesarias para poder evaluar, digamos, el desempeño pedagógico. Pero si va más allá de eso, sino que va más a la comprensión de lo que el pedagogo busca que el estudiante aprenda, ¿cierto? Ya ahí la cosa o la forma cambia, porque una persona que tal vez no tenga mayor dominio o mayor conocimiento puede ir a esta observación, y si en una de esas se siente que aprendió, sin duda las evaluaciones van a ser positivas. Ahora, todo esto va a depender mucho, ¿cierto?, de la individualidad de la persona que va a ir, de las capacidades que ésta tenga, ¿cierto?, de las formas de evaluar, pero en general va a depender del contexto. Va a depender del contexto. De lo que se busque finalmente evaluar. Gracias, profesor Víctor. Sí, es que a mí me nace la duda, porque yo digo, a un enfermero lo irá a visitar así como cualquiera, así de peleador yo, porque pero en realidad... lo que tenemos que considerar que los docentes somos, ¿cierto? Y lo digo con propiedad porque yo soy profesor, somos, ¿cierto?, agentes de cambio. Entonces, influimos en todas las personas, en todas. No así un enfermero o enfermera.
no así un médico, ¿cierto? O no así un obrero, ¿cierto? En la construcción. Nosotros influimos en todo tipo de personas, entonces que nos observen todos es lo normal. Siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Sí, sí, yo creo que sí, a eso yo voy. O sea, la retroalimentación por parte de alguien que a lo mejor no está cercano al mundo de la pedagogía, ya, porque muchas veces también pasa en la universidad y en la mayoría de las universidades, ¿cierto? Que mandan a gente a supervisar que no es pedagogo, pero que se dedica a la docencia, ya que de cierta forma igual se vincula un poco. Ya, pero la retroalimentación, lo que decía el profesor Fred, es importante y lo vinculo con lo que dijo usted ahora igual, según lo que estemos buscando. Si se busca, cierto, evaluar estas habilidades pedagógicas, sin duda, la persona más pertinente, y esto lo digo a opinión personal, me escucho en la Universidad de Concepción o la Universidad de Chile, lo que sea, debe ser un profesor. Ya, yo creo que debe ser un profesor, yo creo que hasta para uno como estudiante se motiva mucho más escuchando así, él tiene la experiencia para que me diga, bla, bla, bla. Ya, pero también es verdad, y en eso yo no lo había mirado así, ahora que el profesor Víctor lo dice, si yo estoy buscando que alguien aprenda, también otra persona distinta al rubro puede ser capaz de darme una opinión, ¿ya? Y puede ser lo más constructiva para mí, ¿ya? Entonces, qué bien. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo y qué gusto, profesor Víctor, haberlo escuchado de su parte, darnos esa opinión. Así que, bueno, vamos a continuar porque tengo que preguntarle lo más esencial a cada uno del programa. Pero antes voy a dejarlos con una sección, ¿ya? Que nos preparó Jan Delgado, una sección que es nueva este año, ya que se llama Yo dije sí a educar. Y esta vez vamos a ver la entrevista que fue realizada por Jan a una alumna ya de pedagogía en inglés, Montserrat Soto. Así que quiero dejarlos con esta entrevista, que la disfrutemos juntos. Montserrat Soto, estudiante de primer año de pedagogía en inglés. Bueno, siempre me han gustado los idiomas, y el inglés sobre todo, pero durante la pandemia tenía conocidos a los que podía ayudar a entender un poco más sobre este idioma. Y sé que el inglés abre puertas, como es bien dicho, al considerarse el idioma universal. Y por lo mismo comencé a cuestionarme sobre cómo podía dedicarme a este idioma. Por lo que si quería hacer esto, pensaba que la mejor manera de hacerlo era ayudando a otros a abrir sus propias puertas. Y en este sentido, me parecía que la mejor manera era a través de la educación, de la pedagogía. Sé que la carrera de pedagogía es demandante. Sé que se necesita tiempo y organización para preparar el material y para llevar a cabo una clase. Y es por eso que admiro la dedicación que se le brinda desde el docente hacia el estudiante. La vocación, que creo que es el elemento fundamental de un buen docente, y sobre todo la capacidad de inspirar y poder generar un cambio en la sociedad. Ahí estaba entonces la entrevista realizada por Jan. Le agradecemos a Jan Delgado, quien semana a semana, cierto, nos permite tener esta cortita entrevista que le hace estudiantes del campus Los Ángeles. Ya en cualquier momento vamos a ir a hacer entrevista a Estados Unidos. En cualquier momento, en cualquier momento. Pero por ahora nos vamos a quedar en nuestro campus para saber las razones de por qué eligieron, cierto, educar los jóvenes de nuestra universidad. Bueno, ahora llega el momento de cierta forma, preguntarle a nuestros invitados, ya que después de haber hablado de este tema tan importante, preguntarle a ellos. Yo sé que el profesor Fred lo comentó, ya, yo lo sé, pero hay nueva gente viéndonos, así que vamos a pedirle igual que nos comente. Vamos a partir con él para que el profesor Víctor tenga tiempo de pensar, porque él no nos respondió a esta pregunta, ya, de por qué eligió educar, cuál fue el momento que marcó su vida y que dijo, sí, yo me voy a dedicar a esto, a educar. Profesor Fred, comenzamos con usted. Muchas gracias. Bueno, ya está el registro de lo que dije y creo que lo voy a volver a reiterar. Ya, yo hice clases con TISA, partí así, y con TISA pudimos ver que estudiantes pudieron irse a la universidad. Después hice clases con Plumón, ¿ya? Y también aprendí esa técnica
y pude mandar a estudiantes a la universidad. Ahora ahí tengo proyector, ya aprendí a usarlo y también puedo hacerlo. ¿Y saben qué? Hoy día tuve una charla con un segundo medio y se echó a perder el proyector, pero no tuve problema, ya. Si hubiera habido tiza, con tiza la hago. Yo no me achico ante nadie. Un profesor, yo creo que no se achica ante nadie. Yo creo que esa profesión es maravillosa en ese aspecto. Yo no he visto profesor que se achique, ¿ya? Así que esa es la razón que yo elegí educar. Además que tuve un mentor que me enseñó eso. Como les dije, me enseñó a hacer las mejores clases frontales del mundo, ¿ya? Me dio seguridad para entender de qué esa era la manera de enfrentar las cosas. Qué bien. Gracias, profesor Fred. Una vez más, ya, sin duda, profesor aquí y en la quebrada allí, diría por ahí, ¿cierto? Yo creo que es una profesión que requiere esa constancia y una profesora me decía una vez, tú vas a ser profesor aquí y afuera, en todas partes, los estudiantes te van a ver y siempre van a pensar que tú eres el profe. ¿Ya? Siempre te van a mirar como profesor y yo creo que eso es lo admirable de esta carrera. Me gusta mucho eso, que los profesores no se achican, es verdad, porque el profesor hace todo lo posible, el profesor que tiene vocación hace todo lo posible para que sus estudiantes aprendan. Profesor Víctor, cuéntenos su historia, ¿cómo llegó a la pedagogía usted? Wow, esto es de mucho, mucho, mucho tiempo. La verdad que yo crecí en una familia donde no habían profesores, pero mi padre y mi madre siempre me enseñaban haciendo, ¿ya? Con la metodología Scout, digamos. Si quieres aprender algo, tienes que hacerlo. Entonces crecí barriendo hojas en el patio, lavando la loza en la casa, entonces crecí haciendo cosas. Y bueno, cuando estaba a punto de pasar a enseñanza media, me tocó decidir a qué liceo me quería ir. Entre esas decisiones estaba el rigor de la familia, ¿cierto? Que eran todos comercialinos de un liceo comercial, o irme por el lado científico humanista. Ganó la familia y me fui a un liceo comercial a estudiar allá, ¿cierto? En un primer año, segundo año, donde tuve una profesora de ciencias naturales, de biología en específico, que me marcó. Ella, así como decía el profesor Fred, no fue con tiza, pero sí recuerdo muy rudimentariamente las transparencias que ponía en esta máquina y se proyectaban, ¿cierto? Y ella con mucha dedicación escribía algunas transparencias, hacía dibujos y todo, y a mí me marcó mucho eso. Y después ya me dediqué al área de la contabilidad y ahí como que fueron diluyéndose algunas cosas. Pero cuando terminé y di la prueba, digamos, para entrar a la universidad, mi puntaje fue bastante bueno, considerando que había estudiado una contabilidad. Y ahí decidí, me recordé de mi profesora, la profesora Rosita Burgos, que hoy día somos colegas también. La recordé a ella y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar pedagogía. Y me fui a pedagogía en ciencias naturales, aquí en el campus Los Ángeles, y creo que ha sido la mejor elección fuera de la vida familiar, ¿cierto? Elegir esta pedagogía, porque en realidad quiero marcar a mis estudiantes tanto como la profesora Rosita me marcó a mí, tal vez con herramientas mucho más tecnológicas, como decía el profe Fredo hoy día, pero sí marcando desde el punto de vista de que los profesores somos importantes, marcamos las vidas y es importante que los chicos vean eso. Así fue como me fui por este camino y hoy día sigo en ese camino, ¿cierto? Estoy aquí en la universidad también ayudando a los futuros profesores, espero también ayudarles, marcarles para que digan algo hay que cambiar, algo hay que hacer diferente, hay que ayudar a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes, que son los que vemos hoy día, a tomar rumbo importante en sus vidas. Qué mejora, ¿no? Qué mejor los caminos de la vida, porque finalmente también yo creo que el compromiso con la educación se da en todo sentido y ahora hacerlo desde la formación de los profesores es magnífico. Súper. Bueno, agradecerle a ambos, de verdad, agradecerle mucho porque hoy día hablamos un tema que me imagino que todos los profesores que nos estuvieron escuchando, que han sido mentor, tomaron algún mensajito suyo, ¿ya? Y todos los estudiantes también que escucharon esto, también lo tomaron en cuenta, ¿ya?
Creo que siempre conversar de esto es bueno, siempre es un aporte y sobre todo en un proceso tan importante como son las prácticas. Yo no digo que hay asignaturas importantes en la universidad, pero la más importante, sin duda alguna, son las prácticas profesionales o las prácticas progresivas. Ahí es todo, ahí se vive todo, esa es la cereza del pastel. Voy a leer algunos comentarios de redes que me han compartido Marianela Isabel Castillo Fernández. Hola, saludo a los invitados de hoy. Betsabe Pacheco, es importante la empatía al momento de la retroalimentación, entendiendo que está en un proceso de formación y mejora. Y eso es verdad, eso es verdad. La empatía, bueno, yo creo que es una cosa que todos los profesores deberíamos tener, la asertividad, saber decir las cosas. Es eso. Pero también enseñarnos a escuchar. Yo creo que la reflexión va en eso también. Lo que hicimos hoy día, escucharnos. Así que nada, agradecerle, profesor Fred. Les voy a dejar micrófono abierto para que puedan dar un mensajito. Pueden darle un mensaje a los estudiantes que están en pedagogía, como así también a los profesores que ya están en ejercicio. Profesor Fred, comenzamos con usted. Yo voy a reiterar lo que dicen los mensajes, ¿cierto? Yo creo que los profesores han demostrado que se adaptan a todos los desafíos y que nuestra fortaleza no está en el contexto no nos vence. Hemos sido profesores de pandemia, hemos sido profesores sin pandemia, hemos sido profesores en todas circunstancias, ¿ya? Así que nadie, como dice mi profesora Cabeza, nadie puede con nosotros. Exactamente. Gracias, profesor Fred, por ese mensaje. Y dice la profesora Betsabe, la gran capacidad de los profesores es enseñar con los recursos que tenga disponibles. Hemos demostrado que nuestra capacidad de adaptarnos y responder a los desafíos que nos planteen es nuestra mayor fortaleza. Tiza, plumón, proyector, data, clases online, híbridas, jajaja, nadie puede con nosotros. Un gran abrazo al profesor Betsabe. Sé que tiene una alumna en práctica por ahí, lo sé muy bien, así que mandarle un abrazo grande y que bueno, eso también, que profesores digan así sí a tener profesores en práctica, porque yo también me he enterado de profesores como que no quieren. Ya, sí, eso es verdad, el mundo está diversificado, ya, también podemos tener diferentes opiniones, pero bonito eso, se ve un bonito gesto y el compromiso con la educación, el decir sí, yo quiero también ser parte de la formación de otros. Profesor Víctor, su mensaje a la audiencia. Sí, ya que el profesor Fred le habló a los profesores, ¿cierto? Yo quiero hablarle a los futuros profesores, a los estudiantes, la verdad que se crean el cuento, los profesores somos agentes de cambio, impactamos en la vida de miles, de millares de personas. Detrás de cada profesional o no profesional, siempre hay un profesor, siempre. Entonces tenemos esa oportunidad de cambiar el mundo y tenemos que hacerlo. Entonces, estudiantes de pedagogía, indistintamente la pedagogía que sea, créanse el cuento, van a cambiar el mundo en la medida que quieran ser justos con el conocimiento que tienen. Muchas gracias, profesor Víctor. La semana pasada, ahora que dijo el profesor Víctor esta parte del mensaje, decía un profesor cuando el profesor siempre tiene que pensar que impacta, siempre tiene que pensar que su trabajo vale la pena. Y yo creo que ahí es cuando no se pierde nunca el entusiasmo por enseñar, cuando sabemos que el trabajo sirve. Y es bueno decírselo, es bueno escucharlo, ¿cierto? De profesores como ustedes que ya tienen experiencia ganada y que finalmente llevan años en esto y que siguen ya con esta energía de querer cambiar las cosas. Así que muchísimas gracias a los dos. Quiero dejarle un avisito antes a la profesora Betsabe, que está por ahí escuchándonos, y a todos los profesores de nuestra provincia, ¿ya? En la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, se está desarrollando un proyecto de la unidad de vinculación con el medio, ¿ya? Un proyecto que se denomina Fortaleciendo el vínculo entre la evaluación y las emociones en el aula. Es un ciclo de talleres gratuitos, ya para todos los profesores de la provincia. Tiene una duración de 5 sesiones los días viernes desde las 16 horas y comienza el día 26 de mayo, ¿ya?
Vamos a tener una semanita para que se puedan inscribir ya de aquí al 12 de mayo y luego sale el listado de profesores seleccionados. ¿Ya? El lugar es la Universidad de Concepción y la inscripción la pueden encontrar a partir de la página. Vamos a subir la publicación ahora, no sé si ya está arriba en Yo Elegí Educar, ¿ya? Y también en las redes del campus, que también las van a poder encontrar, ¿ya? Del campus Los Ángeles. También está en el Instagram del Departamento de Ciencias Básicas, UDEC Los Ángeles, ya para que todos aquellos que se quieran inscribir, ahí está el QR o el link, llena el formulario y ya va a poder participar, ¿ya? Así que eso, para que participen, es certificado también el ciclo de talleres. Eso, agradecerle a Víctor, agradecerle al profesor Fred. Vamos a cerrar con la frase. Profesor Fred, no sé si usted se acuerda de la frase. ¿Se acuerda o no? No, lo pillé en la cara, no lo pillé, que no. Ya, pero ahora vamos a recordar, ¿ya? Profesor Víctor, nosotros terminamos con una frase del programa, ¿ya? Entonces, ustedes y el profesor Fred van a tener que decir lo siguiente. Yo, Víctor, o yo, Fred, elegí educar. ¿Y tú, te animas? ¿Ya? Y eso va a quedar grabadito. Profesor Víctor, comenzamos con usted. Yo, Víctor, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Muy bien, súper bien. Profesor Fred. Yo, Fred, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Excelente, muchísimas gracias a ambos, gracias a la gente que nos estuvo acompañando. Gracias también a quienes nos apoyan, a Canal Alta Frontera, al equipo, a la Dirección Comunal de Educación, también a la DAEM, ¿ya? Porque en realidad somos un equipo y semana a semana funcionamos gracias a todos los que conforman esto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, profe Fred, profe Víctor. Un gusto, esperemos que haya sido una buena instancia para usted. Y nada, lo dejamos invitado para las veces que quiera participar con nosotros. ¿Ya? Así que gracias, profe Fred. Ojalá nos volvamos a ver una vez más y agradecer a la audiencia. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves aquí en Yo Elegí Educar. Yo Elegí Educar.